Ahí está, ahí agarró. Buenísimo. Estamos. Avisa si se escucha mal, por las dudas. ¿Empezamos? Sí, empezá. Bueno, buenos días, otra vez acá estamos, buenos días, en un día muy lindo, ventoso, nos hemos juntado de vuelta para hablar de un tema muy importante. ¿Dónde estamos? Estamos en el barrio Santa María de Tigre. Es el primer barrio de la empresa inmobiliaria EIDICO, el emprendimiento, que construyó, esto fue realizado en el año 1990. A ver, ahí está, volvimos. Acá volvimos, tenemos justamente a veces problemas de conexión, pero bueno, no se preocupen que cuando se corta la conexión nosotros nos damos cuenta y no continuamos hasta que vuelva. Así que no se van a perder nada de esta entrevista de hoy sobre lagunas de una persona muy interesante. Pero retomando el tema del emprendimiento de Santa María de Tigre, consta de 120 hectáreas, de las cuales 8 hectáreas es la laguna, que tiene exactamente alrededor de 722 viviendas, gente ya está viviendo en el barrio, y tiene algo muy importante, que son 300 amarras, además de 48 dormis. Este barrio está en la entrada, tiene un centro comercial, o sea, muy, muy cómodo para la gente que vive dentro de Santa María de Tigre, para poder hacer todas sus compras y necesidades. Y consta de una capilla y está muy cerca del Colegio Santa Teresa. Vamos a dedicarnos hoy el tema un poco a lagunas, qué es una laguna y qué especies vegetales funcionan en las lagunas, cuál es la función y sus necesidades. Para eso invitamos a un ingeniero agrónomo que se llama Arturo, que está a mi izquierda. Lo vamos a saludar y él se va a presentar. Buen día, Arturo. Bienvenida en nombre de EIDICO y en el mío propio, por supuesto. Gracias. Y me reinteresa el tema y quería que nos contaras sobre... SRL, venimos trabajando. Y en el caso de Santa María, que ya tiene más de 20 años, la llevamos y la mantuvimos durante 17 años. En este momento lo está manteniendo directamente el barrio con monitoreo externo. Nada más. Ya está muy madura. Ya está madura. Está bastante maduro, sí. Igual tiene algunos sobresaltos. Decime, primero fue Santa María, ¿no? La laguna de Santa María. Y luego... Sí. Y después vino Altamira, justo Altamira, enfrente, que comparten algunas cosas de tratamiento de efluentes. Y después, bueno, ya siguió por todos lados. La pregunta del millón, como dice. Laguna, lago, ¿diferencia? No, hay toda una diferencia científica, digamos, pero en los aspectos prácticos, en general la laguna suele pensarse en algo menos profundo y con poca renovación. Un lago uno piensa en algo más profundo y con muy poca renovación, o sea que el agua se renueva en mucho tiempo, ¿no? Pero eso es, y funcionalmente la mayoría de los lagos o lagunas de esta zona se le dice laguna. Laguna. Esta laguna en especial tiene conexión directa con el río Luján. Tiene una conexión por una esclusa que se puede regular. Ajá. En los comienzos, cuando había mucha seca y todavía se estaba llenando, se hizo alguna entrada de agua. Entonces, bueno, queda mucho más marrón y hay que tratarlo. Ahora se evita totalmente, ya hay se maneja el balance, como para que solamente tener que verter al río Luján el excedente. Pero ya no entra agua, porque la verdad que el río Luján está muchísimo más contaminado y es mucho más marrón que la laguna en sí. Justamente hablando de contaminación, la pregunta que hacen la mayoría, la primera pregunta, ¿me puedo bañar en la laguna? ¿Está contaminada? Depende un poco de los análisis que se hacen. El ADA, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, obliga a tener una serie de controles. Hay dos usos, el que llama uso primario y uso secundario de la laguna, que está permitido o no. El uso primario, digamos, el uso más light es kayak, velero, una lancha o lo que sea. Lo chiquito. En eso, Santa María de Tigre no estuvo nunca con problemas. En algún momento puntual hubo algún problema para el uso más intenso, que es nadar con posibilidades de tragar agua. Pero bueno, en general es una laguna sana, tiene 7 metros de profundidad, originalmente eran 11, pero con los sedimentos
quedó más o menos en 7 y es una laguna bastante, sí, la vemos, bastante sana. Bastante sana. Sí, justamente hasta 300 amarras dan lugar a que hay una circulación. Sí, igual las amarras están en el río. En el río, ¿no? En la laguna es todo cerrado, sí. Y las amarras están justamente del camino, tienen unos lotes, camino, sí. una placita y están del otro lado. Uno de mis primeros jardines fueron acá. Buenísimo. Que tenía amarra, así que más de una vez me quería escapar en el Lógico. Quería ir a navegar con el cliente. Y los dormis dan a todas esas amarras y bueno. Una pregunta que hace la mayoría, las algas, sí. ¿cómo las combato? Bueno, a ver, ¿Hay algas? ¿cómo es el mantenimiento habitual de una laguna? Más que nada lo que hay que hacer en una laguna como esta, que tiene una gran influencia de todos los frentistas y que cuando llueve, mucha del agua de los caminos va a la laguna, siempre se incorporan nutrientes. El elemento clave es el fósforo, después el potasio y el nitrógeno. Pero el fósforo es el que detona una laguna que se ponga verde, que se llene de algas. La falta de fósforo, no, el excedente de fósforo. Sí, y es muy sensible el agua, porque así como en un jardín, si uno tiene 0,05 partes por millón de fósforo, es deficiente. En el agua, ese nivel hace que realmente se ponga verde la laguna. O sea, es muy eficiente el alga y las plantas acuáticas para utilizar ese fósforo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Continuamente una política de todos esos nutrientes y los extrayendo de alguna manera, con el corte de vegetación, con alguna pesca estratégica de peces y más que nada agregando, en nuestro caso, lo que usamos es microorganismos que digieren ese nitrógeno y ese fósforo. El fósforo lo mineraliza, el nitrógeno va a la atmósfera y la otra manera es con aireación. Se oxidan esos nutrientes y se liberan también a la atmósfera o van de una forma inorgánica y no aprovechable al fondo. Hablando justamente de oxigenación, ahí es donde entran en función el protagonismo de las especies vegetales. Sí, exactamente. Por eso y por una cuestión también de refugio para fauna y sombreo, también sombreo de costa, ¿no? Los lugares más complicados para el mantenimiento y para que la calidad del agua son las zonas bajas. Por eso las lagunas bajitas son muy complicadas, ¿no? Y tienen un bordo de seguridad, como tienen algunas en diseño, que son varios metros, de muy poca profundidad. Son difíciles, todas esas zonas son difíciles. Entonces las plantas acuáticas, bueno, además del refugio, dan sombreo y esa zona crítica no aumenta tanto su temperatura, ¿no? Sí, este lote, este terreno es mío, esta casa es mía y la laguna es mía. ¿No? Juguemos por un ratito, ¿viste? Sí, me la regaló Idico. Yo propietaria, ¿cómo puedo contribuir al mantenimiento, al buen uso y a la preservación justamente de la laguna? Por suerte los chicos están con una idea cada vez mejor de lo que es cuidar el medio ambiente, ¿no? Por ahí lo que somos más grandes nos cuesta un poquito más haberlo aprendido. Entonces nos van enseñando y se hacen divulgación y todo. Lo que hay que hacer es no impactar, dejarla tranquila, o sea, no remover los bordes, no dejar que entren sedimentos, si se corta el pasto que no entren los recortes, si hay hojas, que uno tiene, como esta tiene todo playa. Sí. Es muy fácil, se puede hacer recoger o sea, todo lo que sea sacar materia orgánica ayuda. Y después, bueno, si se pesca, que sea con devolución, ese tipo de cosas, ¿no? No contaminarla. Y en el caso de los lagos de Idico, cada vez más los consorcios van manejando esas cosas. Entonces limpian los caminos, no dejan que entren camiones que pierden aceite, no se pueden lavar autos en la puerta porque todos esos detergentes van a la laguna. Va a la laguna, claro, es agua en la laguna, tal cual. Entonces sí, eso es lo que uno puede hacer. Obviamente no dejar bolsitas ni tergopor en el jardín, primer viento, toca el agua y quedó. Claro. Y sabemos que ni el tergopor ni el plastiquito no se degrada para nada. No. ¿Algo más que quisieras aportar importante? Yo que, por ejemplo, soy una desconocida de la laguna, ¿no? Y del agua y de los lagos, por supuesto. Más allá de las especies que puedo ir nombrando después, sé que tenés otro compromiso, por eso te queremos agradecer que hayas venido a ayudarnos a informarnos, porque tanto el propietario como los paisajistas, hay temas que, por supuesto, se nos escapan, ¿no? De nuestros conocimientos. Si vos me tuvieras que dar 2 o 3 tips importantes. Bueno, unos cuantos. Primero, no poner especies, ni animales, ni vegetales invasoras. Traten siempre con la persona que está a cargo de la laguna de consultarlos.
si uno tiene carpas koi, si uno tiene carpas que pescó en el río, no tirarlas a la laguna, pues la verdad que es un problema. Después, bueno, el iris pseudocorus, el lirio común amarillo, es muy invasor. Esta, por suerte, es una laguna que baja enseguida, entonces no es colonizado tanto. Claro. Pero si uno tiene una laguna baja y todo lo que esté menos de 1,5 metros lo va a colonizar. Claro, o sea, podemos utilizar el iris, Sí. pero si tenemos una profundidad, o sea... Exacto, si no va a avanzar. Son las de costado, las que llamamos Las plantas. totoras que son muy agradables Sí, y sí. terminan creciendo muy hacia adentro. Los coipos Sí. nada más lindo que ver nutrias nadando. Claro. Pero la verdad que es un roedor que se reproduce mucho y que en un barrio como este no tiene enemigos. Entonces empieza a destruir las costas, se mete en las piletas, rompe todos los jardines, es un problema. Es un problema. Y es fauna natural de acá, así que tampoco existe el permiso. En general hay que solicitarlo a fauna para transportarlas. Entonces hay algunas ONG que se dedican a esto y lo hacen muy bien. Una pregunta. ¿Cómo evitar las algas que se forman en las orillas? Sí, primero hay que ver si son algas, porque la mayoría de esa planta que viene en el fondo en general son plantas superiores, no son algas. Pero bueno, podemos hablar de algas y malezas. Nivel de nutrientes, fósforo, controlarlo lo más posible, evitar los ingresos, y después se puede hacer un tratamiento puntual cuando hay periodos de crecimiento excesivos, cuando primavera, en otoño las unicelulares que se pone verde como pintura, y bueno, pero preventivo el tema ese de tener una laguna sana con buena población de peces y con una aireación y un retiro de nutrientes. Yo recomiendo a muerte el tema de los microorganismos. Eso y aireación, son los dos. Sí, son los dos. ¿Cómo controlo el fósforo? El fósforo no se puede sacar del sistema, eso, sí. con lo cual hay que trabajar sobre la mineralización. Una vez que está mineralizado, se va al fondo. Me quedé con algo de no remover el borde. Cuando uno hace un trabajo, que no se levanten todas esas nubes, porque ahí se libera de vuelta todo el fósforo, ¿no? Claro. Y después hay extracción mecánica de malezas, como ahí preguntaban, máquinas Sí. que cortan, todo eso es extraer fósforo y al mismo tiempo evitar el problema. O sea, si uno está con un muelle que quiere salir a la laguna y está llena de malezas y Sí. de algas, es muy desagradable. Y ante la duda escribimos al barrio Sí. que nos informe. Exacto, ¿no es y qué cierto? se No puede tomar- hacer, qué no se puede hacer, Claro. y sí, por supuesto. y no tomar Sí, decisiones propias sin toda consultar. decisión sobre una laguna que tiene tantos frentistas tiene que estar hecho por una cabeza. Entonces, la administración de cada barrio es o el consejo de lagunas, que tienen muchos, más todavía, que los que van a tomar las medidas. Bueno, señor, 1.000.000 de gracias, ustedes. ¿no? Le agradecemos y esperemos pronto Sí, contarlo cómo en no. otra entrevista. Siempre, cuanto más sepan los frentistas y los propietarios de la laguna, más le conviene a la laguna. Así que Y buenísimo. a todos, por supuesto. exacto. Muchísimas gracias, favor, gracias a y vos. nos vemos pronto. Gracias, Te saludo, hasta luego. gracias. ¿Se podés repetir? Ahí está. Igual lo dejamos arrobado en la historia por si lo quieren seguir. Está Sí. bien, pero... Igual mi nombre completo, Arturo Osorio Arana, soy gerente de la empresa de Instagram, en la página por supuesto, ecoaqua.com.ar. Fácil te encontramos Nos hoy. encuentran. Hoy todo el mundo se O lo encuentra- googlean y ya está. Hoy todo el mundo se encuentra en todos lados. Más fácil. si tenemos 25 años, ya estamos Hay una por todos lados. trayectoria. Sí, bueno, sí. muchísimas A vos, gracias, Arturo. hasta Gracias, luego. nos vemos. Hasta luego. Bueno, muy interesante esto, realmente hemos aprendido. Yo me quedé pensando un poquito, hablar un poco de las aves, ¿no? de la fauna y de la flora, lo más importante en las lagunas. Ahí como dijo, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué animales vamos a encontrar? Vamos a encontrar la rana, ¿tá? Vamos a encontrar el flamenco también. Hay una cantidad de los patos que los vemos, eso ayuda, influye perfectamente en el agua, el mantenimiento del agua de las lagunas. Cuando nos referimos a la flora de la laguna, es importante, un poquito ya lo habíamos hablado con los estanques, pero es importante diferenciar las distintas especies vegetales. Son aquellas que sus raíces tocan el agua, están en el borde, lo que hablaba Arturo, en el borde de las lagunas. Por ejemplo, los lirios pseudoacorio. Ahí está, ahí volvimos. Bueno, acá volvemos. Vamos y volvemos. Se escucha bien, ¿no? Pongo que sí. A ver.
Que nos contesten, pero creo que se escucha porque nadie... Pausa de vuelta. Más adentro, más adentro. Ahí volvimos. Si venimos hoy con el viento, vamos y volvemos con el viento. ¿Qué es lo importante? Las plantas palustris, teníamos los iris, por ejemplo. Son plantas que nosotros vamos a colocar en el borde, se escucha ahí que vamos a colocar en el borde de la laguna. Como bien decía Arturo, estas plantas ayudan a los insectos, a los pájaros. Por eso el fruto, la flor, atrae los polinizadores y además el fruto atrae a los insectos, a los pájaros para ayudar en este mundo vivo. Yo el otro día, una profesora mía me dijo algo muy importante que nunca me lo voy a olvidar, y que lo maravilloso del mundo vegetal es que existe siempre para alojar a otro ser vivo o para darle de comer. O sea, es tal la generosidad de la naturaleza que vive exclusivamente para eso, para alojar a alguien o darle de comer. Por eso, cuando hablamos de las plantas acuáticas o oxigenadoras, por ejemplo, ¿quién no conoce el loto? Entre ellos son las lentejitas de agua, los helechitos. Ellas, además, Arturo se refirió a dar sombra para algunas especies, inclusive animales. Los peces, cuando hace mucho calor, se ubican abajo de esas plantas y además limpian el agua, la oxigenan y van limpiando el agua. Después tenemos las famosas totoras, o los juncos, que acá lo vemos, acá tenemos juncos en el borde, y que son, con sus raíces, tienen que estar en el fondo, puesto que ayudan en traer insectos polinizadores como las mariposas. La sagitaria es otra planta acuática que la vamos a ver en los bordes muchas veces de las zanjas y en la laguna, donde trae muchísimos insectos polinizadores y siempre ayudan para oxigenar el agua. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando nosotros queremos incorporar, como dijo Arturo, alguna especie vegetal en la laguna, tenemos que informarnos primero si es beneficioso para la laguna, si ayuda, si suma para ese ecosistema. Pensamos que hay una vida animal que, aunque nosotros no la veamos, existe. Es importante, por ejemplo, los árboles, que todo el mundo pregunta, ¿qué árbol puedo poner en una laguna? ¿Qué planto? ¿Qué especie arbórea puedo plantar en una laguna cuando me acabo de comprar un lote? Son los árboles que llaman palustris, que quiere decir que se desarrollan bien sus raíces en la humedad. Y además son contenedores de costa, como el famoso flor nacional llamado ceibo, como el taxodium, falso ciprés, que tienen unas raíces que fijan la costa para que no se vaya degradando. Otro árbol importante que se puede utilizar también es el taxodium. Si tengo una laguna muy grande y tengo mucho espacio, si nosotros nos ponemos a observar las raíces del taxodium, a veces toman 50, 60 centímetros, salen por arriba de la tierra. Es impresionante, pero hacen que no se vaya desarmando, por decirle así, esa laguna con la erosión y por los vientos. Por eso los juncos y las totoras sirven muy bien para parar el viento. Y además de ser decorativo, pero no solo pasa por la decoración, sino que pasa por el aporte para el buen mantenimiento de estas lagunas. Luego tenemos otro árbol que es famoso sauce. ¿Quién no conoce el sauce? Que justamente levanta todo. El sauce va buscando el agua, por eso cuando lo ponemos cerca de una casa o lo ponemos cerca de los caños de desagüe de una casa, termina rompiéndolos porque se introduce dentro del caño, de los caños, o inclusive raja los pisos. Entonces hay que tener cuidado que todas aquellas especies, sobre todo las arbóreas que son del Río de la Plata, funcionan muy bien justamente en las lagunas, los álamos, entre otras. Son las primeras plantas acuáticas de gran tamaño, son superficiales, que están por arriba del agua, amén de su
floración, que es una belleza, van protegiendo, como ya dije, a los animalitos, los insectos y sobre todo los peces que viven debajo del agua. Hay 1 millón de plantas. En este momento hay una historia muy interesante. Hay una herbácea que se llama Cephiranthus, que tiene una flor blanca. Yo lo tengo en el libro, por eso lo traje, después lo vamos a mostrar, que es originaria del Río de la Plata y que es cuando se descubrió, hace muchos años, creían que el Río de la Plata era plateado, porque de noche esta flor daba un tono brillante, plateado, y de ahí viene el Río de la Plata y se asocia con esta herbácea que se llama Cephiranthus, que funciona muy bien en el agua. Quiero que tenemos alguna otra pregunta, un pantallazo general. Creo que una cosa es el estanque, que estuvimos hablando la vez pasada, que es como si fuera un ejemplo de una muestra de laguna chiquitita, donde el agua es transparente, y acá en la laguna también, si nosotros ponemos la mano en la laguna y levantamos el agua, también es transparente, porque lo que está oscuro es el fondo. Es importante controlar la plantación en las lagunas. No puedo plantar cualquier especie porque justamente tiene que ver con lo que nos contó Arturo. Acá traje un libro que quería mostrar, las famosas camalotes, que ahí lo vemos el camalote. Yo traje el libro porque como ahora no está en flor, este camalote oxigena y limpia, limpia mucho la laguna, que eso es lo interesante, además de que flota y va con el viento de un lado para el otro. En primavera su floración lila es una belleza. El camalote aloja muchos insectos y aloja muchos pececitos que van por debajo del agua. Lo importante, por ejemplo, que estoy buscando la foto de las llamadas famosas lentejitas de agua y demás. Acá tenemos el repollito. ¿Quién no conoce el repollito de agua? Estas proporcionan sombra, limpian el agua y se reproducen. En esa reproducción hay que tener un control, porque generalmente suelen ser invasoras. Entonces nosotros lo tenemos que hacer generosas, cada tanto levantamos en primavera, hacemos un raleo de esas plantas, si yo tengo demasiadas en el borde de mi laguna, ¿no? Vamos a mostrar otra planta acuática que es muy conocida, que yo hablaba recién del famoso junco, que además decora, es fijador, pero eso sí necesita profundidad. Este junco llega a medir 2 metros, 2 metros y medio, la totora. Esta es la totora, igual que el junco. 2 metros, 2 metros y medio. O sea que si nosotros vamos bordeando las lagunas, generalmente al lado de los muelles, vemos cómo se va desarrollando. Los picaflores, vienen muchos los picaflores y van polinizando por todos lados. Igual que los juncos siempre los vamos a encontrar a los costados del muelle, por ejemplo, y en el costado del muelle, por ahí tenemos que pedir al barrio que nos limpie cada tanto, porque va invadiendo el espacio, pero es necesario. Acá, Marilau, te dicen muy interesante todo lo que estás diciendo y que justo tiene terreno en la laguna. Si le puedes decir cómo se llama el libro que se lo quiere comprar. Sí, cómo no, se llama... El libro se llama Plantas Nativas. Es un libro que está muy bueno tenerlo de cabecera si me interesa a mí parquizar con plantas nativas. A ver si se ve la hoja ahí. Ahí está. Ahí con esto, ahí está. Plantas nativas. Perfecto. Y es interesante porque tengo todas las especies que son nuestras. El otro día en el vivo de plantas nativas, yo cometí un error y quise decir exóticas. En vez de decir exóticas, dije nativas o autóctonas, ¿no? Entonces ahora lo estoy corrigiendo, que es importante tener siempre un libro de cabecera, sobre todo todas aquellas personas que tienen un lote con laguna o van a construir, se acaban de comprar. ¿O por qué quiero comprar un lote con laguna? Es muy interesante. Más allá de ese espejo de agua que refresca, oxigena,
ni hablemos de la visual y de lo que nos proporciona como entretenimiento, ¿tá? En ese entretenimiento de, como decíamos, podemos salir con un kayak a nadar, con un botecito, o los pies ¿cuántas veces hemos puesto los pies en el agua, esos 40 grados, esos días que no sabemos dónde estar, solamente bajo el agua? La intención es un poco de este vivo, es despertar en las personas, en la gente que le interesa la naturaleza y a la que no, que comience a interesarse en las plantas nativas, las plantas de nuestro país, que se desarrollan bien, porque eso va de la mano de las aves, de los pájaros, de tener un mundo más sano para nuestros hijos y nuestros nietos. Y la laguna forma parte de este ecosistema que necesitamos cuidar, porque aporta muchísimo al planeta. EIDICO fue el primero en incluir en los barrios las lagunas, que eso es importante aclararlo, porque eso tiene desde 1995, así que tiene bastantes años y funciona perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Nada, ¿no? No hay preguntas. Ya se aburrieron de mí. Bueno, quería contarles un poquito, acá adentro, trabajé 2 o 3 jardines con laguna, en otros barrios de EIDICO también, pero justamente estamos en este. Siempre viene la pregunta, que es raro porque no la hayan hecho. ¿Tapo la laguna? No tapo la laguna. ¿Tapo el agua? No tapo el agua. Muchas veces nos pasa que por querer observar el agua, que está bien que la observemos, después nos da el sol, nos pega el solazo y a veces necesitamos sombra. Por eso trabajemos los laterales, teniendo en cuenta siempre en tratar de no taparle la vista al vecino y que el vecino no me tape la vista a mí. ¿Y por qué tienen que ser árboles caducos? Porque en invierno necesito en la laguna, ¿no? Me quiero sentar en otoño, primavera, a apreciar la vista, y si tengo un árbol perenne nunca voy a mirar voy a poder observar la profundidad de la laguna, porque me estoy tapando. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por eso estos seguidilla de árboles que yo les nombré son todos caducos. Además que viven perfectamente en la costa con el agua, las raíces que tengan. Sí o no, tapo o no tapo. Cuando el cliente o el dueño de casa se muda a un barrio con laguna, sepa que siempre va a tener la laguna. No es que se la van a llevar, no es que la van a tener un mes. O sea que se puede generar un sector de sombra con este tipo de árboles para colocar un banco, para colocar una mesa, para tomar mate, para almorzar. O sea, un lugar que dentro del diseño se llama recreación, me dedico a la contemplación y observar justamente el entorno, que para eso compré un lote con laguna. Que no tengan miedo de hacer un bosque. Días del año en mi jardín siempre voy a tener el agua, no se la va a llevar nadie. Inclusive si tengo una casa de 2 pisos, la puedo apreciar mucho más a la laguna. Así que no tengan miedo de colocar este bosquecito de árboles. Cuanto más cerca del agua y del viento estoy, el follaje de la especie tiene que ser más finita. Fíjense lo que es un sauce. Acá tenemos a la izquierda mía, hay un sauce del vecino que funciona perfecto y da una sombra espectacular y funciona por los vientos. Bueno, piensemos bien, que les haya cualquier otra duda, ¿no? Por inbox vamos respondiendo. Pero bueno, si queremos hablar un poquitito de Beca, ahí vemos acá vemos yo me corro un poquitito, así pueden filmar Maggie, vemos los álamos enfrente. Yo observo esos árboles que veo, por ejemplo, es la casuarina, la que tengo derecha. María Laura, como hacemos a ver, que me miro, así señalo, acá está mi dedito, ven, ahí está mi dedo. Este es un álamo. Vamos para allá, para la derecha, allá lejos, acá, ahí, acá que no lo nombré, tenemos casuarina. Casuarina es un árbol, es el único árbol perenne que funciona bien en las costas. Hay masculino y femenino, ¿estamos? O sea que necesito de los dos sexos para poder
tener fruto, que es ese, la femenina tienen esa como una florcita, como un dorado en la punta, se llama acículas, las hojas porque son finitas de un pino y eso acidifica el suelo. O sea que si yo tengo una casuarina, todo el entorno del suelo va a ser un pH ácido. Eso lo tengo que tener en cuenta para las especies vegetales que yo quiera colocar alrededor de una casuarina. Después vamos a mostrar el sauce que está acá. Vamos a poner. El sauce, hay distintas variedades, ¿no? Pero es ideal para sombra. Así que no tengan miedo, pero acuérdense que buscan los caños, hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde lo ubicamos? En este momento no encuentro un ceibo, porque tenemos que ir más abajo y tenemos un tema de señal. ¿Vamos? Acá tenemos álamos, hay juncos, hay muchísimos juncos, y hay una gramínea que es muy buena, que no la nombré, que se llama pasto palmera. Pasto palmera para los bordes de una laguna funciona muy bien, porque le gusta la humedad del suelo. ¿Vamos? Bueno, espero que les haya gustado. Si no hay ninguna otra pregunta, espero que les haya sido útil y muy agradecidas a Arturo con toda esa información, que realmente saber un poquito más de nuestro jardín y de lo que tenemos ayuda a la conservación. Bueno, y hoy quería decir algo muy importante. Primero, antes, pero que tengo que buscar mi teléfono, que me tomo el atrevimiento de saludar a todas las mujeres. Ay, mira, justo te están diciendo feliz día. ¡Ay, miren qué suerte, ¿no? Todo está cosido acá, ¿no? Y recibí un mensaje hoy por el Día de la Mujer que me pareció muy lindo y quiero compartirlos como cierre, ¿no? de esta nota. Saludar a todas las mujeres y leer lo que voy a decir, que de verdad a mí me emocionó mucho porque es otra mirada. Dice: si tus ojos son positivos, amarás el mundo, pero si tu lenguaje es positivo, el mundo te amará. El amor de una mujer está en sus acciones. Ella mira con su corazón y siente con sus ojos. Una mujer es el banco donde cada miembro de la familia resuelve las preocupaciones, las heridas y la ira. Una mujer es el cemento que mantiene unida a la familia y su amor durará toda la vida. María Teresa de Calcuta. Me pareció extraordinario y un beso, feliz Día de la Mujer. Hasta pronto.